Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Este es nuestro quinto capítulo ya del podcast de Viajeras. Cari, Dani, ¿cómo están? Bien. Hoy día vamos a hablar, recapitulemos. El capítulo anterior hablamos de las aplicaciones y esta vez vamos a hablar de todas las experiencias adicionales que tienen no solamente los parques, sino que hay otras actividades que te ofrece Disney principalmente. También vamos a hablar algo de lo que ofrece Universal, pero en general es Disney quien te ofrece actividades extra. Que tienes que tomar con anticipación. Exactamente, con mucho tiempo. Y se toman desde la aplicación. Y también desde la aplicación. Entonces ahora que ya conocemos el tema de la aplicación, nos vamos directamente a estas experiencias extra. Lo primero, muchas de estas actividades tienen que ver con restaurantes temáticos, restaurantes con personajes que en algunos casos hacen entretenida la experiencia, sobre todo si uno ya conoce los parques de entretenido también. Sobre todo un panorama diferente. Claro, un panorama distinto y ver a los personajes que se acerquen, digamos, a ti sin tener que hacer esta fila igual es entretenido, así que vamos a hablar de eso también. Tenemos algunas otras actividades también asociadas que no son restaurantes, como por ejemplo la boutique, Bibidi Babidi Boutique, que las niñas se transforman en princesas y que es una actividad súper pedida. Es bonita, soñada. Aquí la Dani nos va a dar más detalle que ya la sé de princesa. Que ya lo vivió con su niña, con su hija más chiquitita, con su niña interior. No, esto en todo caso es para niños nomás, ¿no? Hasta 12 años. Sí, está prohibido para adultos. Para adultos, sí. Me lo han preguntado. No sirvo, sí. ¿Le gustaría? Sí, pero no se puede. Parte de las normas. Ya, mira, primero vamos a hablar de los restaurantes, porque aquí hay harto tema, hay harto para hablar. Hay muchos restaurantes de servicio a la mesa, que son los restaurantes que uno tiene que reservar. Muchos de estos son temáticos y muchos de estos son con personajes. Sí. ¿Tu favorito? Topolinos. ¿Tu favorito? Crystal Palace. Mi favorito, Topolinos también. Fomes. Ya, pero hagamos una distinción. Fomes. No, fomes. Que no puedo decir nada de Topolinos. Hagamos una distinción entre las experiencias en restaurante con personajes en parque y no de parque. Antes de reservar un restaurante, hay que tener claridad dónde está el restaurante. Porque dentro de los parques, también ese es otro punto, dentro de los parques hay muchos restaurantes con personajes, pero para llegar a ese restaurante tú tienes que tener el ticket, la entrada. Y gastar tiempo. Bueno, ya entendemos que la Dani... Pero es que no es menor. Es que no es menor, porque, ojo, una de las cosas que a mí me sorprendió en un viaje en que yo tenía antiguamente el plan de comidas que era a la mesa, con 2 comidas a la mesa. Y una de las cosas que me sorprendió en ese minuto, que fue la primera vez que yo tomaba con comida a la mesa, es que es muy lento el servicio. Entonces, es lento. Pero no. Sí, o sea, si tú tomas un restaurante con personajes o un restaurante temático dentro de parque, tienes que tener en consideración que vas a ocupar 2 horas de tu día, por lo menos. Y eso, sí, para mí es como desesperante. Por eso yo normalmente tomo desayuno y por eso mi favorito... No. ¿Verdad? Pero por eso Pero tu restaurante con personajes dentro del parque. Sí, pero es en la mañana. Yo lo tomo temprano en la mañana. Ya, pero... Y es buffet. Entonces, el ritmo... Le digo todo, ya, vamos comiendo. El ritmo de una... Abracen a Winnie the Pooh y nos vamos. Es que el ritmo... Sí. O sea, sí. Mira, nunca traigamos a mi hijo para acá. Pero el ritmo de una comida buffet es muy distinta porque depende de cada persona. En mi casa, en general, comemos rapidito. Sí, a mí me pasa un poco. Pero es distinto cuando tenés que esperar que el mozo vaya, te pide, se pasee por 5 meses y tú tienes que estar haciendo la seña. A mí me pasa un poco en lo personal. En lo personal a mí me pasa que sí estoy sintiendo que hay cosas que quisiera estar haciendo en el parque y esa sensación no me agrada y por lo tanto yo no lo haría. Pero sí entiendo que hay muchas familias que es la experiencia, es importante para ellos y me parece súper bien. Y de hecho, no te olvides que cuando lo enlazan a veces con el BBD, hacen que las niñitas vestidas de princesa vayan a esta cena en alguno de los restaurantes donde hay princesa. Claro.
Y claro, es parte de la experiencia, no es lo mismo sacarse una foto vestida de princesa maquillada con toda la experiencia que eso y el dinero que eso conllevó. Con la princesa que es La princesa de tus sueños. O sea, es que también eso va un poco amarrado con el tema que conversamos antes, que tiene relación con cuántos días de parque tienes. Porque si yo tengo solo 4 días de parque, no voy a tener días libres, como he tenido muchas familias que llegan el día 1, hacen 4 días de parque y el día 5 se van. Claro. Esas personas, efectivamente, la única opción que tienen es esa, hacer un restaurante con personajes en parque. Bueno, Porque si no... Está también la opción de estos restaurantes con personajes fuera, en los hoteles. Y hay hartos. Hay hartos, sí. Y personajes de todos los gustos. O sea, tenemos los clásicos y también tenemos otros personajes y hay uno en particular que me encanta porque es como un popurrí. Cuando usted no sabe, vaya a un restaurante que tenga de todo. Bueno, siempre tienen más de uno. Siempre está en casi todo, bueno, excepto el de las princesas, en casi todos está Mickey, po. Bueno, está fuera. No, se van rotando, sí. ¿Fuera de parque? Ah, sí. Fuera de parque, los fuera de parque. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Bueno, ¿qué es lo importante de los restaurantes? Los restaurantes son muy pedidos, son súper demandados. Sí, entonces, la ventana de reserva se abre 60 días de tu primer día de parque. O sea, se abre 60 días antes del día, porque si antes del día no tienes reserva de hotel, ticket o de hotel, tú puedes ir a cenar o desayunar con un personaje. Entonces se abre 60 días antes. Ya, bueno, la ventana se abre 60 días antes del día que tú quieres ir. Y muchas veces 60 días antes ni siquiera sabemos a qué parque vamos a ir. Muchos viajeros no lo tienen claro. Aquí es importante pensar cuáles son los parques, los restaurantes, que quiero ir. Ya, tengo esta opción. Reserven, hay que reservarlo, porque si esperas, unas semanas antes, ya estas reservas se acaban. Y de verdad que se acaba de ver disponible. Y lo importante todos nuestros viajeros con reserva para los restaurantes. ¿Dicen usted? ¿Qué? Pero ojo, lo importante también es siempre hay una o dos opciones. Y que tenemos que conocer el hecho que hacer la reserva del restaurante no te cuesta absolutamente nada. Sí. No te solo te pide una garantía de la tarjeta que uno ya la tiene metida en la aplicación muchas veces, pero no te cobran nada, sino hasta que tú llegas allá. Claro. Y se pueden cancelar. Hasta 2 días antes, y la más restrictiva creo que son 24. Lo importante es cancelarlo, porque si tú no te presentas, ahí sí te cobran. Te cobran una multa. Ya, a ver si ejemplo de restaurantes fuera. ¿Tengo que elegir? ¿O alguno que puedas recomendar? De los que están fuera de los parques. Solo uno. Ohana. Ohana es un restaurante que aparece Stitch. Entonces, ¿qué me encanta Stitch? Yo me voy por personaje. Claro. Sí. Y además que están en un hotel que es muy bonito, que es tiene una ambientación. Yo fui de noche. Yo fui no fui de hecho al personaje. Mi hermana fue al personaje y yo no fui al personaje en la mañana porque Stitch está en la mañana. Yo fui a una cena. Y es maravilloso. Es una cena con espectáculo, con show, la vista, la ambientación. Es toda una ambientación es polinésica. Es polinésica. Mucha piña. Sí. Cerdo y piña. Por suerte no fui con hambre. Bueno, ese es un tema. Tienen que entender eso, que lo importante cuando vamos a hacer una reserva de restaurante no es la comida. Es claro. Hay personas para las cuales es importante. Pero en estos casos, claro, hay que ver que según la familia o según cuál es la prioridad, cuál escoger. Porque, por ejemplo, Chef Mickey, que es un clásico, Chef Mickey, están los personajes vestidos de chef. Tú puedes ir en la mañana y es un desayuno buffet, puedes ir a almorzar, puedes ir a comer. Y la comida del almuerzo y la comida de la tarde es muy normal. O sea, por una experiencia de comida, la verdad es que te vas a encontrar con lo clásico. Sí, es rica, lo pero que tú pagas. Claro. Aquí es la experiencia. Hacemos el cálculo de lo que pagué por esto. Es la experiencia completa. Es la experiencia de que vas a comer, pero la gracia es que tienes todos los personajes que van a pasar por tu mesa sin hacer fila. Sí, y se preocupan de pasar todos por la mesa y están pendientes de que pasen y todos. no son 2 minutos. No, y antes de llevarte la cuenta y cerrar tu mesa, te preguntan. Pasaron todos los pasaron todos los personajes, Entonces igual es súper bueno en ese sentido. Yo encuentro que es una muy buena experiencia. Antes de ser agente no conocía tanto el tema y mis prejuicios, que creo que son muy parecidos a los que tienen la mayoría de nuestros viajeros, es que es algo caro, como tal vez innecesario
adicional. ¿Para qué? Si voy a ver a Mickey en el parque. O sea, ahí que se saque la foto. Pero la verdad es que eso te puede ahorrar mucho tiempo. Porque el Mickey en el parque sí va a tener una fila de 20-30 minutos de espera mínima. Incluso a veces Mickey también descansa. Entonces estás esperando y se llevan a Mickey y tienes que esperar a que vuelva. En cambio, en el restaurante no tienes esta presión de que estás perdiendo tiempo de parque. Vas a ver a todos los personajes y sí o sí vas a tener la foto con todos, van a pasar todos por tu mesa, no sea como yo que la primera vez que fui andaba corriendo atrás de los personajes, prácticamente no comí. ¿Sí? Hasta que una persona del servicio me dice, señora, van a pasar, van a venir. No hagas ridículo. Tranquila, no hagas ridículo. Claro. Entonces también depende mucho del restaurante que elijas, el tipo de comida. Por ejemplo, Topolinos, que es el favorito acá, tienes a los personajes, también se acercan a tu mesa, pero el tipo de comida es distinta. Porque Claro, en ese caso sí. es un restaurante de servicio a la mesa que te lleva una carta donde tú escoges entre varias alternativas. Y mucho más gourmet. Súper rico, ¿cierto, Dani? ¿Te acuerdas? Poco. Poco. La vez que nosotros queríamos mucho conocer Topolino la vez que viajamos juntas hace, ¿cuánto? ¿Un año? Un año y tanto. Y queríamos mucho conocer Topolinos. Hicimos una reserva muy temprano en la mañana porque yo quería muy temprano en la mañana. Y yo me enfermé. Y me enfermé mal. Entonces, de hecho, estaba con fiebre todo ese rato, entonces hay pocas cosas de las que me acuerdo. Pero me acuerdo de los waffles. La comida estaba rica, eso sí me acuerdo. La terraza que tiene es maravillosa con una vista preciosa. Que también es un punto, una forma de conocer para las personas que hay, como yo, que les gusta conocer los hoteles, que les gusta tener una experiencia distinta. Es una forma de acceder a los hoteles también, porque los hoteles de categoría de lujo de Disney, por ejemplo, tú no tienes el acceso libremente, hola, vengo a conocer el hotel. O sea, puedes llegar a conocer el hotel, pero tienes que llegar en el transporte de Disney. Claro, me refiero en el auto. Tienes que darte una vuelta, Sí. una vuelta larga. En cambio, si tienes reserva, puedes llegar en el auto. Claro, y aprovechamos de conocer el hotel. Por supuesto que no te vas a bañar en la piscina. No, señora, eso no lo haga. Eso usted no lo haga. Pero pues, no sé, el restaurante donde está Topolinos, o sea, el hotel donde está Topolinos, el Riviera. En general, Es muy bonito. los restaurantes con personajes están en los hoteles de lujo. Sí. Porque los restaurantes de servicio a la mesa están en los hoteles de lujo y los moderados. Claro, exactamente. Pero los moderados Entonces, no tienen personaje. Entonces, bueno, tenemos Chef Mickey, Topolinos, Ohana, que es una buena opción también. Y también están los restaurantes que tienen princesas. Pero también, los más pedidos... Bueno, Ohana es súper demandado. Se acaba muy rápido. Que son Cinderella's Royal Table, que está en Magic Kingdom, dentro del parque, así que hay que hacer la reserva el día que vayan a Magic Kingdom. Y el otro es Akershus, que está en Epcot. También es demandado. Esos restaurantes hay que reservar el día que tienes. Sí, ese se acaba bastante rápido. Pero Ahora, también se abren ventanas más cerca de la es que eso mismo iba a decir. Porque hay personas que no reservan con 60 días de anticipación el viaje. Y lo reservan mucho más encima. Ahí tienes opciones de encontrar los últimos días también. las cancelaciones. Claro, Se llega a las cancelaciones. Ahora, también hay restaurantes con personajes y también hay algunos temáticos, como por ejemplo Space Odyssey. y el de Toy Story. También de Toy Story, bueno, a mí la temática de Toy Story la encuentro bonita y todo, el restaurante lo encuentro precioso, pero la comida no me mata. Y yo creo que eso es un punto. Sí, a mí me causa incluso... Yo no encontré Creo que es mucho. Ah, bueno, sí. Es que la cantidad, uno Sí. no controla la cantidad. Es que no te tienes que comer todo lo que te ponen enfrente. Que sabía que comerse todo lo que había en la mesa. Crianza antigua. No, pero si comen carne, es un restaurante bien, porque te pone distintos tipos de carne con los acompañamientos y... Claro. Ahora, la verdad... Quizá deberíamos explicar eso un poco. Ya existen distintos estilos de restaurante para lo que es el servicio. O sea, estamos hablando del servicio en mesa. Van a haber algunos que tienen una carta, ¿cierto? Libre, donde uno puede escoger lo que quiere comer. Hay otros que tienen sistema buffet. Y existe este intermedio que yo le llamo un buffet a la mesa, que es el Family Style. Claro. Que es básicamente un buffet a la mesa. Es eso. Sí. Tú escoges... Te traigo distintas alternativas, pero eso no es una opción para mí porque yo me las voy a comer todas. Y escoges acompañamiento. Y eso igual es cómodo, porque al final igual
si van varios, puedes probar de todo. Si van es rico. Sí. Ahora, lo que no sé y que tengo pendiente, si no como carne, no voy a ese restaurante nomás, o ahora hay alternativas. Siempre hay alternativas. Ya. La mayoría de los restaurantes, bueno, yo te diría que todos los restaurantes tienen alternativas tanto para gente con alergias alimentarias específicas. Eso sí, ellas son súper cuidadosos. Menús para niños y de todo. Y de hecho, yo tengo una anécdota ahí. Tengo una viajera que me iba contando mientras estaba en el parque y me dice, oye, fui a este restaurante y me encantó unas albóndigas que probé que no eran me dice, unas albóndigas exquisitas, me las describe y todo, y empiezo a mirar la carta y dije, pero es que eso es vegano. Las que tienen una plantita al lado. Me dice, no, pero no era carne, no te lo puedo creer. Me dice, yo comí las mejores albóndigas de mi vida y no eran de carne. No eran de carne. Eran de planta, sí. Pero es bueno recordarle a la gente que dentro de la aplicación tú puedes ver todos los restaurantes y el menú completo de cada restaurante. Y el valor. Incluso con el precio y la carta completa. Entonces, yo muchas veces les digo eso porque me dicen, no sé qué restaurante elegir, qué nos irá a gustar, qué alternativa. Claro. Y yo les digo, míralas aquí las cartas, porque finalmente hay familias que tienen niños que son o alérgicos o más mañosos para comer y que hay cosas que no les gustan. Y al final uno nunca se va a sorprender con el valor porque tienes todo en la aplicación. En la aplicación salen los precios. O sea, te puede sorprender cuando lo miras en la app. O sea, no en el restaurante. Claro, pero te sorprendes antes. Tú tomas la decisión sabiendo cuánto te va a costar. Pero no es algo que esté oculto, que ya después de pedir te llegue la cuenta y no sepas. No, está toda la información en la aplicación. Y hablemos de Space of Paint. Ay, pero bueno. ¿Te acuerdas? Sí, un restaurante. Que ahí se conocieron ustedes. Pues, el señor no estaba. No, pero es un restaurante que tiene una historia, una experiencia, ¿cierto? En el fondo tú vas a comer, a cenar, a desayunar en el espacio, ¿cierto? Entonces te subes, y aquí voy a pecar con mi hijo, me va a matar cuando este capítulo, te subes en un transportador. Se supone que es un ascensor que te lleva al transportador espacial. Al espacial donde vas a comer. Y es muy bonita la experiencia. Y la comida muy rica. ¿Qué comida es? Es un poquito más gourmet. Es a la carta. Carta. Tienes opciones, pero no es como Toy Story, no es abundante. No es como abundante. Un poquito más... Es más gourmet, más refinado. Más refinado. Sí, es para mí. Te comes un filete y está en su punto perfecto. El acompañamiento... No, es muy buena experiencia. Como ahí se come rico. Sí. Bueno, Space 20 es uno de los lugares que cuesta mucho reservar. Esas se votan poco, esas reservas. Esas reservas... Y tiene además, no solamente la parte del restaurante, sino que tiene un lounge, que es como solo de adultos, tiene ¿no? una zona como un bar. Un bar. Sí, que ahí tú si puedes hacer si no tienes la reserva, por ejemplo, si no te enteraste antes, si Instagram no te lo dijo, tú puedes anotarte en una lista. En una lista de espera. Hay muchos restaurantes que son de servicio a la mesa, que cuando tú entras a la aplicación, aparece Join Walk-Up List, que es finalmente únete a una fila virtual o a una lista de espera y te aparece si es que eventualmente puedes llegar y 20, 30 minutos antes y llegas al restaurante y tienes una mesa. Eso ya... allá presencial. Y otra cosa importante, cuando uno va a reservar y son grupos grandes. Ay, ese es otro... Es otro problema. Sí, ese es un problemita. Hay que hacer otra reserva. Normalmente hay que hacer dos reservas porque finalmente cuesta muchísimo más encontrar una reserva para 6, 7 personas que para 3 o 4. Sí, y ahí yo no tengo un problema con hacer dos reservas. El problema es que no está garantizado que los vayan a juntar. Porque va a depender de la distribución y de la configuración que tenga el restaurante. Por ejemplo, hay restaurantes que tienen estas mesas que son con asiento fijo y por supuesto que no caben más personas de las que está definiendo. Van a tratar de ponerlos cerca. Todo lo posible. Siempre. Yo siempre le digo, la verdad es que con buena onda uno logra mucho. Ya tratan de ayudarte harto. Sí. Con buena onda. Por eso siempre es recomendable. Es importante eso. Sí. Súper importante. La magia de gato con bota. La magia de Disney. Sí, no lo claro. Sí, al final, papi, siempre hay cosas que no te pueden garantizar, pero van a hacer lo posible por lograrlo. Y bueno, y al momento de hacer una reserva, si la idea es que sea con personaje, hay que fijarse si el restaurante tiene personajes durante todo el día o tiene la mayoría no. Solamente en el desayuno, claro, la mayoría no. La mayoría son en algunos. Entonces, y eso también sale en la aplicación, pero todo está en la aplicación. Sí. Y ahí dice, personajes solamente en el desayuno. ¿Qué personajes hay en el desayuno? Son diferentes a veces los del almuerzo. Sí. Cambian. Pero lo importante es como si hablamos en generalidades,
Si usted quiere un desayuno con persona, o sea, una comida con personaje, desayuno es mucho más probable que almuerzo o cena, fuera de parque. No fuera de parque. Y ahora lo que yo les contaba de las otras experiencias que no son restaurantes, pero sí son de pago. Bibidi Babidi Boutique, donde la gente se transforma en princesa. Eso, Gaby. ¿Qué cosa? Bibidi Boutique. Bibidi Babidi Boutique. El sable de luz, hacer el sable de luz en el área de Star Wars. Y el Droid Depot. El Droid. Que es hacer un bonito. Sí, me matan los fanáticos. Bonito. Íbamos también. Sí, los fanáticos de Star Wars ahí con el tiritón de ojos. Pero ya, esas son actividades bien solicitadas y que se pagan aparte. Ya, y se reservan aparte y con anticipación. Y eso sí pueden ser las de Star Wars, pueden ser para adultos. Así que oye, voy a volver un poquito al restaurante porque dijiste se paga aparte. Sí, nos faltó decir que hay un par de restaurantes que se pagan con anticipación al momento de hacer la reserva. Cinderella's Royal Time, sí. Ese se paga en el minuto de reserva, se paga. Antes de terminar, obviamente no todas las actividades extra tienen pago. O sea, hay experiencias que hay que vivirlas igual en los parques y que no están incluidas. Como por ejemplo el show de cierre. O sea, usted la pagó, pero hágala. Pero ya la pagó. Ya la pagó. Entonces, gracias. Sí, hágalo. Claro, claramente. Están incluidas, por eso están incluidas en tu día y son imperdibles igual, que son los shows de cierre. Lindos. Los shows de cierre y los desfiles. Hay shows de cierre fijo, Magic Kingdom, Hollywood Studios y Epcot. Animal Kingdom no. Error. No, por los niños. Exacto. Tienen show de cierre y un show de cierre que es súper lindo. Favorito. Fantasmic, Hollywood Studios. La verdad es que no tengo un favorito. Va a depender del tipo de viaje que esté haciendo, pero sí, obviamente Fantasmic es súper lindo. Pero lo que pasa es que porque la Dani no me mire feo. Los dos, para mi gusto, los que compiten en el primer lugar son Happily Ever After, el show del castillo y el show de cierre de Magic Kingdom, más que bueno, sí, es que en este minuto es Happily Ever. Es que ese me gusta. ¿Ese es tu favorito? Si tienes que elegir, si tienes que hacer solo un día de parque, independiente que haga Hopper o no haga Hopper, da lo mismo, y tienes que elegir un show de cierre porque vas a decir solo día, ¿cuál haces? Ahora voy a escoger Fantasma. ¿Por qué si estás diciendo que es Happily Ever After? Es que me gustan mucho. Yo haría Happily Ever After en este momento de mi vida. Pero es que ese es el momento de la vida. En este minuto haría Fantasmic. Probablemente el próximo año quiera hacer... No, pero lo que pasa es que son emociones distintas. Pues uno siempre lo asocia, usando tus palabras, a la emocionalidad. El show del castillo genera esto de que hace una pasada por la historia, por todas las canciones, por todo, y lo proyecta, y el fuego artificial, y sí, es como más cercano, ¿no? Exacto. Como inmerso, más que todo, y el ruido y todo ahí mismo. En cambio, además que tiene que ver un poquito como con lo que la gente trae a priori, ¿no? Como que voy a ir al castillo. Entonces, como que es el cierre de como que ya valió la pena. Y fantástico. No tengo que pagar ahora, pero bueno, valió la pena. Es un show como espectáculo súper lindo también. También es emocionante, pero es distinto. Pero es que a mí me gustan mucho los dos, por eso digo, no puedo elegir. Yo sí, no puedo elegir. Pero ahí es el show de Mickey en el escenario, en el lago, barcos y todo como muy espectacular. Entonces, claro, proyecciones. El agua. Entonces, hoy suena como bien, pero sí, son imperdibles. Así que eso, bueno, Epcot también tiene uno. Sí, yo creo que ahí es importante. Pero no está en la pelea. Para mí fuimos un poquito así como, Epcot también tiene otro. No, bueno, Animal Kingdom también tiene. Lo que pasa es que es temporal. Pero, y es solo de luces. Y es de luces. Es más cortito. Y lo hacen normalmente más hacia el invierno. En invierno cuando oscurece más temprano. Sí. Entonces, es difícil hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado porque... yo partiría por decir que no cierre la posibilidad de tomar una reserva de restaurante. Exacto. Que es mejor tenerla y luego cancelarla. Como una primera... Sí, ahora, no vas a tener una peor experiencia si no vas a estos restaurantes. Si vas por primera vez y no tienes ninguna reserva, no pasa nada. Sí, es un adicional. Es un adicional en el fondo. Vas a tener igual acceso a los personajes, pero reserva, ojalá con anticipación. Experiencias especiales,
Con mucha anticipación. Y ahí hay algunas... Yo creo que lo importante ahí es decir que si usted tiene niñas que califiquen, no sé, que tengan menos de 12 años y más de... ¿Quiere 3, hacerlo? Sí. Lo evalúe con anticipación. Porque yo tengo muchos viajeros que me han dicho, ¿sabes qué? Sí, ya lo queremos hacer. 3 semanas antes. Sí. Y es frustrante porque uno llama y seamos transparentes con eso. Nosotros como agente tenemos que llamar todos los días para poder conseguir el cupo. Y claro, si hubiéramos hecho de un principio, era mucho más fácil. Había que hacer una llamada. Y es muy poco probable también que se desocupen alguna... Sí, ahí cuesta. Yo tomé una reserva para una viajera bien encima y fue complicado. Sí. Y fue estar llamando. Esos son también, es otro punto importante de los agentes, que tenemos ahí algunas cartitas bajo la manga. Cartitas bajo la manga. Ya. Bueno, muchas gracias por seguir viéndonos. Síganos en nuestras redes, sigan haciéndonos preguntas que están bien interesantes. Déjenos sus comentarios, pregúntenos sobre el restaurante. Y compártanos para que podamos seguir haciendo estos Déjenos su restaurante favorito. Ah, bueno. Buen punto. ¿Cierto? Buen punto. Cuéntenos. ¿Qué son? ¿Team Happily Ever After o Team Fantasmic? Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.